Ya, entonces viene lo que es, tenemos flujo, se definió lo que es flujo, F.n diferencial de superficie es el flujo. Se definió el flujo, entonces, finalmente el flujo es una integral de superficie. ¿Ya? El flujo es una integral de superficie porque tiene el ddS. Todo lo que termina en diferencial de superficie es una integral de superficie. Solo es un caso particular que su campo vectorial es F.n, donde n es un vector normal exterior unitario a la región que encierra la superficie. Es un problema de flujo que se trabaja tal igual como una integral de superficie. Se puede parametrizar la superficie, se puede trabajar de forma cartesiana. ¿Okay? Se probó el ejemplo que hemos tenido. Miren este ejemplo. Ya ustedes han practicado problemas de flujo. Conocen, saben hacer problemas de flujo. Eso no sería un problema ahora. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá hay un problema de un cilindro y se pedía el flujo. Pero solamente se pedía en la cara lateral. Eso es lo que se trabajó. En la cara lateral se lanza un vector normal exterior unitario. Es importante el gráfico para seguir el sentido. Se parametrizó, simplemente se reemplazó el campo vectorial, la regla de correspondencia que traía, ayudándonos con la forma paramétrica de la superficie. Ella ordena. Si la superficie ya está parametrizada, la vas a trabajar de forma parametrizada. Todas las X, Y, Z que aparezcan, las cambias a la forma equivalente en la parametrización de la superficie. Tienes el campo, el vector normal exterior unitario, tú ya sabes calcular vectores normales a una superficie. Necesitas la superficie siempre de forma implícita, su gradiente, y tienes el vector normal unitario dividiendo entre el módulo. Lo que te faltaría es ver el sentido, si este vector normal está en el sentido de acuerdo al gráfico que tienes. Aquí el vector normal es saliente de lo que encierra, siempre es así. Si me ubico en el primer octante, veo que X es positiva, Y positiva, entonces este vector normal tiene componentes, primera y segunda positivas. Eso es lo que debo exigirle a este vector normal calculado a partir de la ecuación de la superficie. Si X es positivo y positivo, efectivamente estas primeras componentes son positivas y estoy de acuerdo al gráfico. Uso ella. Caso contrario, todo lo multiplico por menos. ¿Qué significa multiplicar a un vector por negativo? Es invertir su sentido. Ustedes lo saben. ¿Sí? Entonces reemplazo el diferencial de superficie que estoy trabajando de la forma paramétrica. Módulo DDU, DDV. Cuando parametrizo ya no hay proyección, sino es observar cómo he parametrizado y la buena parametrización de ella implica la elección correcta de U y de V, dependiendo de qué rol ha hecho U aquí. U ha hecho el rol de ángulo, giro alrededor del origen, y V representa la generatriz de una superficie cilíndrica. Tienes que observar tu gráfico y ver que la generatriz como mínimo es 0 y a lo más 3. Generatriz, no es altura, sino es generatriz. De acuerdo, acá la generatriz y la altura sí coinciden, pero hay que fijarse eso. Operas y te sale el valor. Nosotros hemos agregado otras. ¿Okay? La pregunta solo era la cara lateral. Pero a este ejercicio nosotros le agregamos la superficie superior, la tapa. Este disco que está arriba y el disco que está abajo. Hemos tapado el volumen. Solamente estaba acotado lateralmente por el cilindro. Cerramos y la superficie que está arriba es de ecuación z igual a 1. Ojo, hablo de superficie, no de ecuación del círculo que está arriba. No confundas. Lo mismo es abajo. La ecuación de la superficie de la tapa inferior es la misma ecuación del plano z igual a 0. ¿Okay? Entonces trabajo con superficies aquí. Agrego la superficie de la tapa superior, que es la ecuación z igual a 1, y la superficie de la tapa inferior,
que es su ecuación z igual a 0, solo que es una superficie restringida a la forma de un disco. Se calcula, y acá están los dibujos de la superficie superior e inferior. Igual, quiero el flujo aquí y aquí. Vector normal exterior, vector normal exterior. La geometría me ayuda y puedo hacer los cálculos de forma directa, tomando siempre los vectores unitarios. O puedes calcular también, ¿cierto? También. Siempre la superficie con la que estás trabajando, si eres ordenado, tú vas a renombrar a la superficie de trabajo y le vas a dar una función, una regla de correspondencia. Con ella vas a trabajar la secante, la proyección, el vector normal. De lo contrario, vas a confundir y vas a tomar cualquier superficie y te va a salir lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto ya lo has practicado. Tú evalúas y calculas los valores. ¿Ok? Ya está. Aquí hemos puesto entonces que he encontrado flujo en el contorno. Yo ya tengo el valor. ¿Cuánto salió flujo para el cilindro? Y tenemos el flujo en el cilindro que nos ha salido, el valor de 9pi. ¿Cuánto ha salido el flujo en la tapa superior? Ha salido, aquí está, 27pi. ¿Ok? ¿Y cuál es el flujo en la tapa inferior? Acá está 0. Hemos sumado los tres flujos, superior, inferior y en la superficie cilíndrica. La suma dio 36pi. Lo último que hemos hecho en la clase del día miércoles ha sido, de una manera rápida, vamos a verificar si lo que hemos calculado es correcto. ¿Hay una forma de verificar? Sí, utilizando el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia relaciona un flujo con una integral triple. Flujo, integral triple, no cualquier integral de superficie, tiene que ser flujo. ¿Ok? Además, se aplica solamente para superficies cerradas. Significa superficies que encierran completamente un volumen, acotan completamente al volumen. Y eso es lo que hemos generado aquí. Hay un volumen y está limitado lateralmente por el cilindro, superiormente por el plano z igual a 1, inferiormente por el plano z igual a 0. Encierra completamente un volumen, una superficie que está constituida por la unión de tres porciones de superficie. Eso es lo que decimos aquí, sí, aplica el problema. Entonces, este flujo total pudimos haberlo calculado calculando la divergencia del campo vectorial. Tomamos al campo, lo tenemos aquí, que nos han dado, P, Q, R, y calculamos su divergencia. P, Q y R. Derivamos P respecto de X, Q respecto de Y, R respecto de Z, y esa suma es la divergencia. Observa que el campo vectorial es polinómica, continua en R3. Observa que la divergencia también es polinómica, continua en R3. Yo estoy atendiendo cada una de las cosas, el campo y la divergencia, que sean continuas, al menos en la región donde estoy analizando. ¿Y dónde estoy analizando? Aquí, en el interior. Aquí debe ser continua el campo, en el interior, en la frontera, así también su divergencia. ¿Bien? En este caso, como es polinómica, es continua. No hay hoyos. ¿Ok? Luego, este flujo sí lo puedo calcular como la divergencia. Aplique el teorema y vamos a calcular como una integral triple. Un problema de integral triple. ¿Dónde voy a integrar? Estoy trabajando en un sólido. Es V. ¿Cómo se trabajaba con integrales triples? Buscando una base referencial. Proyecto el sólido a algún plano coordenado para ubicar una base referencial y a partir de ella hacer la descripción de la variación de X, de Y y de Z. Ya estoy con una integral triple. Bueno, por la forma, nosotros vamos a trabajar en coordenadas polares, ¿cierto? Ahí vemos que θ es 0 a 2pi, R de 0 a 3, Z de 0 a 1, se prestó muy fácil. Integramos, evaluamos y nos sale 36pi. El resultado fue mucho más breve, rápido que hacer el cálculo parte por parte.
hemos logrado lo mismo. Entonces ya sabes cuándo aplicar el teorema de la divergencia a caso de flujos. La normal sí va a cambiar. Tú giras, cambia. Por eso, escuchen jóvenes, presten atención a cada cosa que digo. Ubícate en el primer octante. Ubícate en un cuadrante, un octante donde te sea fácil. Me ubico en el primer octante, digo que X es positivo y positivo. En esta parte debe funcionar todo. Cuando gire, la regla de correspondencia sola va a cambiar las cosas. Pero si tú pruebas en un octante, ya estás verificando que las cosas marchan bien. Entonces no te tienes que preocupar cuando gire. ¿Te das cuenta? Bien. Continuamos esta. Entonces ya habíamos trabajado con el teorema de la divergencia. Por lo tanto, ahora solamente lo voy a enunciar. ¿Estamos de acuerdo? Solamente lo voy a enunciar. Y continuamos con ella. Dos teoremas. Primer teorema de la divergencia. Sea omega. Realmente es para Rn. El teorema de la divergencia aplica hasta Rn. Omega es una región del espacio de Rn en este caso, y voy a ponerle S, frontera de omega. Eso es una superficie en R3. En Rn también se le dice superficie. ¿Ya? Un campo vectorial. En Rn, un campo vectorial F con divergencia continua. Interesa en omega. Y si quieres, unión esa frontera de omega. Entonces, el flujo es la integral triple de la divergencia del campo, D de B, donde estoy integrando en omega. Este D de B es D de X, D de Y según sea la región. ¿Ok? Suponte que es una superficie. No tiene que ser esfera. S representa la frontera de omega. Omega representa su interior. Estoy en el espacio, no estoy trabajando en el plano. Su vector normal debe ser saliente de lo que encierra. ¿Okay? Las superficies tienen sentido, las curvas tienen sentido. Una curva tiene sentido de acuerdo a su parametrización. Las superficies también se parametrizan y tiene sentido. El sentido de una superficie está dado por el vector
normal unitario exterior a lo que encierra. Los vectores, las superficies también tienen sentido y está dado por el vector normal. ¿Okay? Junto con ella voy a mencionar ya el segundo teorema de la divergencia. Dice, sea omega en Rn y ahora S unión S1 unión S sub K, para no escribirlo así, lo voy a poner así. S unión, la unión de los S sub I de I igual a 1 hasta acá es frontera de omega. Un campo vectorial en Rn con divergencia continua en omega. Entonces, la integral triple en omega de la divergencia del campo diferencial de volumen es la integral en la superficie. Realmente es así, ¿eh? Esto es la suma de flujos en la superficie. Esto es en la superficie SUI, unión S, ya se me perdió la otra, ok, importa, de I igual a K, y le sumo la otra que me faltó, F.N DDS en S. El teorema de la divergencia dice que cuando yo tengo ahora una región de Rn limitada por varias superficies, ¿okay? Por varias superficies, siendo el campo y su divergencia continuas en omega, se cumple esto, siempre que hay condiciones que se cumplen para estas superficies. Es decir, el SI intersección SJ es vacío para todo I distinto a J. El interior de SI intersección interior de SJ es vacío. Idem, para todo I distinto a J. S contiene a todas las superficies S suite. Tiene un gráfico así. Ella representa la superficie mayor. Hay superficies en su interior. Se parece mucho al segundo teorema de Green, pero ya no son curvas, son superficies. Hay una región limitada entre ellas, omega. Es la región que ha sido limitada por estas superficies. Es que el teorema de la divergencia es una extensión del teorema de Green para Rn. Aquí está omega, pero ya no estoy trabajando con
curvas, son superficies. Cumple ella. Intersección de estas superficies vacío. No está una contenida en otra, pero la superficie mayor contiene a las demás. El campo vectorial y la divergencia son continuas aquí, no en los hoyos. Posiblemente hay discontinuidades por acá. Será por eso que se ha trazado superficies que contengan a los puntos problema. Como toda superficie debe tener una orientación. La orientación está dada por el vector normal, unitario, exterior a lo que encierra. Tracemos los vectores normales. Para la superficie S, exterior. Para la superficie, acá dice suma de todos los flujos de todas las superficies. Bien, esta es una superficie. Aquí hay una contradicción si digo, si yo pongo suma, ¿ya? Usted usa la regla de poner sentido a las superficies. La regla dice que el sentido es a lo que encierra. Esta superficie encierra algo que está aquí. Entonces debería ser hacia adentro el sentido. Sí. Todas hacia adentro. Sus vectores normales. Entonces solo tienes que sumar flujos. Suma todos los flujos de todas las superficies, pero sus vectores normales son a lo que encierran. Esta superficie encierra algo hacia afuera. Esta superficie encierra algo hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? En otras ocasiones, yo renombro el teorema de la divergencia o enuncio el flujo de la superficie restando el flujo de todas las superficies que están dentro. Pero cuando pongo restando, ya pongo a todas con el mismo sentido, opuesto. Entonces es equivalente. Lo vamos a trabajar así, ¿ya? Un ejemplo. Ya se hizo el ejemplo. Sería el que se tenía, ¿cierto? Pero vamos a resolver la práctica dirigida. Algún ejemplo de la práctica dirigida que tienen. ¿Estamos? ¿Ya? Ya sí. Con ustedes me he hecho la pregunta 2. Veo que el ejemplo que hice, ¿qué ejemplo hice? Sí. Ya, vamos con la pregunta 2, ¿ya? Ejemplo 2, creo que esa no la hemos hecho. Una miradita. ¿No? Porque hemos hecho un problema de cilindro. Sí. Vamos a hacer el problema número 2 de la dirigida, ¿ya? Ahí aplicamos el teorema de la divergencia. En el segundo problema de la dirigida menciona, sea el campo. Incluso se puede aplicar al primero, pero ya dije el segundo, así que vamos con el segundo y si alcanza el tiempo vamos con el primero. Sea el campo F, no lo hemos trabajado, ¿cierto? No creo. Ya. Tengo el campo y hay una región. Una región está encerrada por las superficies S1, que es Z, X cuadrado. Otra superficie es S2, que es Z a cuadrado. Nos dice que A es mayor que 0.
Nos da otra superficie S3 que es I igual a 0. Nos da una superficie C4 que es I igual a B. Nos dice que B es más grande que 0. Verificar el teorema de la divergencia. Verificar teo de la divergencia. Ya. Bueno, primero el campo vectorial, las superficies. Vamos a bosquejar las superficies, ¿ya? A ver, tengo una cuadrática, z igual a cuadrado, z igual a 3. Bueno, vamos a dibujarla. X, Y Z. Z igual a, ya. Y igual a 0, plano XZ. Y igual a B. Este es Z igual a X cuadrado. Esa superficie es un cilindro, ¿cierto? Va a ser cortada por I igual a B, ¿ya? Acá está B. Ya, ese es un plano. I igual a B se levanta un plano, corta la superficie cilíndrica Z igual a X cuadrado. No me dice me faltó el otro ladito. Está Z igual a A. Ese Z igual a cuadrado. Y esta sigo acá. Más o menos así. ¿Ya? A ver. Z igual a X cuadrado, superficie cilíndrica y es todos los reales. ¿Ya? Z igual a cuadrado, ese es un plano. O sea, este plano de acá. I igual a 0 es el plano XZ. I igual a B es este plano de acá. Por eso corto así. Entonces cerraremos el de acá. Ya más o menos así. Efectivamente hay una región encerrada por todas. Aquí hay una región omega, un volumen encerrado por la superficie. Lateralmente me encuentro al cascarón de la superficie cilíndrica Z igual a X cuadrado. Superiormente me encuentro este plano Z igual a cuadrado. Por el lado derecho me encuentro este plano, porción de plano, que es I igual a B. Y por el lado izquierdo me encuentro este otro plano que es I igual a 0. Hay una región encerrada que le voy a llamar omega. Identifico las superficies. Lateralmente tengo la superficie C1 que representa a la superficie cilíndrica. ¿Ya? Superiormente tengo la superficie S2, que está ahí el plano Z igual a cuadrado. Tengo I igual a 0, que es el plano XZ, ¿okay? Es S3. Tengo como S4 al plano I igual a B. Si me dice que verifique el teorema de la divergencia, entonces me está pidiendo
que verifique esta ecuación. F.n diferencial de superficie en la superficie es la integral triple, la divergencia del campo, diferencial de volumen en omega. S debe ser una superficie cerrada. Eso significa que S debe ser la unión de estas cuatro superficies. La unión de las S sui de igual 1 hasta 4. ¿Cierto? Solo así es cerrada. Entonces, parte A. Trabajaremos primero con los flujos. Vamos a tener el flujo en S1 de F.n diferencial de superficie. Superficie C1. Voy al gráfico y trazo su vector normal a la superficie C1 que representa la superficie cilíndrica. Ubícate en un punto cualquiera de la superficie y trazas un vector normal. No creo que sea así, ¿cierto? Es curvo y debe ser algo de esta forma. Lo exagero para que veas que tiene un vector normal. Lo voy a llamar N1 asociado a S1. Noto que su tercera componente se dirige al Z negativo, o sea, debe ser negativo. Eso para el signo. Calculo. El campo vectorial. Reemplazo. Para empezar, ya estoy pensando trabajarlo de forma cartesiana. Porque si proyecto esta superficie cilíndrica al plano XY, se genera un rectángulo y es fácil de trabajar. Lo vamos a proyectar ya. ¿Okay? Proyectamos y vamos a generar un rectangulito. Lo mismo al otro lado. Y tengo esa región. Este rectángulo sería la proyección de la superficie cilíndrica, ¿okay?, en el plano X. Reemplazo entonces el campo vectorial de coordenadas X, Y, Z, el vector normal. Para esto estoy trabajando con la superficie C1. Renómbralo. La ecuación de ella es x cuadrado menos z igual a 0. Siempre implícito, porque necesita su gradiente. Los x, 0 menos 1. Con eso calcula su vector normal de ella. Es el gradiente dividido entre el módulo. Bueno, menos 1 al cuadrado, raíz, ahí está. Módulo. Ya tengo el gradiente. El vector normal. Asegúrate que este vector normal es el que corresponde al gráfico. Su tercera componente debe ser negativo y lo está. Ya está, con ella. Y si no, lo multiplicabas todo por mí. DDS, estoy proyectando secante el ángulo teta. La secante me ayuda con ella también, que es el módulo del gradiente. Estoy proyectando el plano XY. Dividido, proyectando el plano XY, sería la tercera componente del gradiente en valor absoluto. Ya sabemos, a donde proyecto el plano XY, esa tercera componente, elijo, es el vector normal de ese plano, en esa dirección, menos 1. Ya desde que cambié el DDC de diferencial de superficie, ya estoy en la región proyectada. Estoy en R, que se encuentra en el plano X. ¿Okay? Ahora solo queda hacer los cálculos. Vamos a operar un poquito.
o cosas que se simplifican, entonces esto nos queda el flujo, bueno, ya no es flujo, es una integral doble en la región operando, nos queda 2x cuadrado menos z d de x d de y en R. Todavía no integro. Preparo si las cosas están bien para mi integración. Aparece un z. Yo voy a integrar en x y en la región, no puede estar z. Voy a escribir su forma equivalente de ese z en función de las variables x y. Me ayudo de quien estoy trabajando. Trabajo con la superficie C1, solo de ella puedo usar. Z es x cuadrado. Reemplazo. Entonces esto nos va a quedar la integral doble de x cuadrado d de x d de y en R. Ya es una integral en la región y observa sus límites y varía de 0 a b, x varía de, tiene que ser menos a, ¿cierto? Porque aquí es z es a cuadrado, x es más menos a, ¿cierto? Entonces ahí va a y este es menos a. Entonces, bueno, ya le puse x, sería de menos a e y sería de 0 a b. Y operamos. Sería x cubo sobre 3 evaluado de menos a sería a al cubo sobre 3 menos menos, con eso 2 veces, integras en y por b. 2 tercios de a cubo por b. ¿De acuerdo? Vamos con la otra superficie. Trabajaremos ahora el flujo en la superficie S2. B. Seguimos. En S2. ¿Cómo es el flujo en la superficie S2? ¿Quién es S2? S2 representa a cuadrado. O sea, este de acá, el plano que está arriba. Su vector normal para esta superficie S2. Según el gráfico, un vector perpendicular y geométricamente ya lo puedo ver. 0, 0, 1. No tengo que calcularlo, es geométrico. Reemplazo x, y, z. Y si lo calculas va a salir lo mismo. El vector normal, 0, 0, 1. Diferencial de superficie. Voy a cambiar esto. Este es un plano que voy a proyectarlo al plano XY. Al proyectar genera el mismo que está acá. De la misma forma. Estos planos son paralelos. Por definición, el ángulo θ es el ángulo que hacen los vectores normales a los planos que se proyectan. Entonces, son paralelos, el ángulo θ es 0 grados, secante 0 es 1. Secante θ, d de x, d de y. Pero esto ya es 1. Si quieres, calculas como esto, va a salir igual. ¿Okay? Ya no estás en S2, estás en la proyección R que estás en X. Operas y tienes entonces la integral doble. Aquí tengo z, d de x, d de y. En R. Pero voy a integrar en R, que está en el plano XY, y aparece un z. Igual, voy a desaparecer este z, reemplazando por su equivalente, trabajando con la superficie S2. S2 dice que su ecuación es a cuadrado. La superficie S2 tiene como ecuación z igual a cuadrado. Reemplazo y recién voy a integrar. A cuadrado afuera, d de x, d de y en R. Pero R, esto es la expresión de área de una región. Como la región es un rectángulo, no voy a estar con integrales dobles, no necesitas, es algo tan directo. Operas y tienes ahí lado 2a por b. 2a por b te quedaría 2a cubo por b.
Y tienes una respuesta. Flujo, ahora en la superficie, ya tengo superficie. De arriba abajo me falta, por ejemplo, la superficie S3 y S4. Vamos con la superficie S3, en ese orden. Flujo en la superficie S3 de F.n, diferencial de superficie. El campo X, Y, Z. El vector normal exterior a la superficie. S3. Ubícate con S3, traza un vector normal, donde entiendas que es el vector normal para S3. Voy a llamar N3. Como es un plano, que es el plano XZ, su vector normal sería el opuesto al eje Y, ¿cierto? En dirección unitaria, 0, -1, 0. Igual, si quieres lo renombras como una función y te va a salir igual. Calcúlalo, gradiente y sale. ¿Okay? Ahora voy a reemplazar la secante del ángulo θ porque lo tengo que proyectar. Como se encuentra en el plano XZ ya la superficie, es placa de tipo paraboloide, al proyectar al plano XZ sale lo mismo, estás proyectando a sí misma, el ángulo θ de proyección es 0 grados, secante de θ es 1, ya lo coloco directo, pero estoy proyectando al plano XZ, d de X, d de Z. ¿Entiende? No voy a proyectar al plano XY porque si no saldría una línea, ¿okay? Donde veas 1, 1. Bien, pero estoy en XZ ahora. Operas, desde que estás en esto ya estás en una proyección, le voy a llamar R1 su proyección en el plano XZ. Ese R1 es la misma placa, es la misma, ¿cierto? Esa misma es R1. Bueno, operando aquí me queda menos I igual a la integral doble de menos I d de X d de Z en R1 que se encuentra en el plano XY. Inspeccionas que todo esté en variables XZ, pero aparece Y. Debo esto reemplazar por el equivalente en variables XZ. Y estoy trabajando con S3. La superficie S3 tiene como ecuación Y igual a 0. Por esa razón, este señor es 0. En conclusión, esto es 0. El flujo en la superficie S3 es 0. Me falta solamente encontrar el flujo en la superficie S4. Trazo su vector normal exterior para la superficie S4. Igual, es una placa paralela al plano XZ, su vector normal sería unitario 0, 1, 0. Entonces sería el flujo en la superficie C4 de F.n, diferencial de superficie, reemplazo. El campo es X y Z. El vector normal es 0, 1, 0. El diferencial de superficie. Este es un plano paralelo al plano XZ. Obvio, lo vas a proyectar al plano XZ. Y lo único que va a generar es otra vez R1. Como son planos paralelos, la secante del ángulo θ es 1. Pero igual, ponle secante θ, estás proyectando al plano XZ ahora. θ es 0 grados, eso es 1. Ya no estás en la superficie C4, sino en la proyección R1 que se encuentra en el plano XZ. Estás proyectando al plano XZ. Sí, la misma.
Bien, operamos y nos va quedando y d de x, d de z en la región R1 que se encuentra en el plano XZ. Encuentras que debe estar solamente esta función en términos de XZ. Igual este y tenemos que cambiar por su equivalente. ¿Pero con quién estoy trabajando? Con la superficie S4. S4, ¿cuál es tu ecuación? I igual a B. Con ella cambio. Y es B. Entonces nos quedaría B afuera, es una constante, d de x, d de z en R1. Ahora vemos a la región R1. Estás en el plano XZ. Y tienes una región, un tipo de placa. Tú quieres calcular la integral de línea, la integral de línea en esta región de la placa. Conoce sus valores de acá, que es menos a y este es a. La ecuación de la curva es z igual x cuadrado. Entonces vamos a reemplazar su integral aquí ya directo, observando. Y creo que nos conviene al revés las límites de integración, se hace más cómodo. ¿Ya? Integramos d de z primero, luego d de x. Observo que x va de menos a y z, recordemos, siempre haces esto, estás trabajando, quieres ver cómo es z, cómo varía, va de la ecuación de la cuadrática, que es x cuadrado, y lo limita, que esto es a cuadrado, ¿cierto? La recta a cuadrado. ¿Está bien? Y pues, si x es a, z es a cuadrado. Entonces llegas hasta a cuadrado. Operas y ahí ponemos la respuesta. Bien, quedaría a cuadrado menos x cuadrado. Integramos por x, x cubo sobre 3. ¿Ya? Evalúas cuánto sale. De menos a, tendrías a cubo menos a cubo sobre 3. Entonces, 2/3 de a al cubo menos. Si x es menos a, ¿ya? Tendrías menos a al cubo más un a cubo sobre 3. Todo es el negativo, 2/3 de a cubo. Entonces ahí sale 4/3 de a al cubo. Y por este b, que se quedó triste, por b. Ahí. ¿Ven? Sí, está bien. Ahora sumamos los flujos que nos han salido. Ya hemos terminado con los 4. Flujo total. Entonces, para responder la parte A, el flujo en la superficie S de F.n diferencial de superficie es la suma de flujos. En el primer caso sale 2/3 de A cubo B. En el segundo caso, 2 A cubo B. Para la tercera, 0. Y ahora es 4/3 de A al cubo B. Entonces, ¿cuánto sale ahí?
4, 5, 6, entre 3, 2, más 2, 4 a cubo b. Sí. Bueno, esperando que los cálculos están correctos, vamos con la parte B. Tengo que probar el teorema de la divergencia. Por este lado, ahora voy con la divergencia. Tengo un campo vectorial, es X y Z. Su divergencia del campo es P de X, Q de X, R de Z. Sumas, derivamos P respecto de X, 1, Q respecto de Y, 1, R respecto de Z, 1, y te sale la constante 3. Entonces yo quiero calcular la integral triple de la divergencia del campo diferencial de volumen en omega. Pero la divergencia ha salido 3. Entonces yo solamente quiero calcular la integral triple en esa región, el volumen de esa región. Voy acá y estoy centrado en calcular volumen o integrar en esta región. Busco una base referencial, así es la forma de calcular las integrales triples. A mi parecer, cada uno tiene una visión, yo tengo esta visión. Quiero considerar su base, este de acá, el paraboloide, o sea, esta placa de proyectar al plano XZ. ¿Ok? Como base ella y como altura haría el rol del eje. Entonces yo solamente tengo que describir la base. Les voy a hacer ese trabajo. Su base es la que tengo acá dibujadita. Para mí esa es la base de ese sólido, ya estoy viéndolo como un sólido y veo que X es mayor que menos A, menor que A. Veo que el Z, esa es la base, está entre X cuadrado y llega a A cuadrado. Para mí, eso es la base. Puede cambiar. Ahora voy a su altura y su altura ya es otra cosa. Me ubico en cualquier punto de la base y observo cómo se limita. Esto para mí es base. Y varía de 0 y lo limita este plano, que es I igual a B. O sea, el I va de 0 a B. Para mí, esto es la altura. Y reemplazo 3 veces en ese orden, si lo trabajé así, d de I, d de Z, d de X. I de 0 a B, Z de X cuadrado a cuadrado, y X va de menos A a. Vamos integrando. Tendrías ahí B, d de Z, d de X. Sigues integrando. Tienes B por Z cuadrado menos X cuadrado. Está integrado. Este íntegralo respecto de X. Y por lo que veo nos va a salir lo mismo de arriba, ¿cierto? Lo mismo de arriba. 3 veces 4 tercios de A al cubo. Y nuestro 3 se va quedando 4 veces A al cubo B. Y ya está resuelto. Efectivamente, este resultado es el mismo que está aquí. Hemos verificado que se cumple el teorema de la divergencia. A esto tú le puedes hacer variantes. Calcula el flujo
de la superficie que está encerrada de omega, quitándole la superficie C4. Quítale la tapa. Ya no es cerrada, es una superficie abierta. Ponle la tapa y aplique el teorema de la divergencia. ¿Se puede resolver? Claro. Ahora consiste en eso. Te van a dar superficies que no están completamente encerradas, pero tú tienes la libertad de ponerle la superficie que falta. ¿Para qué? Para aplicar el teorema de la divergencia, que la divergencia solamente aplica para superficies que encierran un volumen. Pero como le agregaste una tapa, vas a tener que quitarle el flujo de esa tapa. Es un álgebra, jóvenes. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen en la práctica dirigida 5, que en algunos casos le dicen sin considerar tal cosa. Voy a enunciar al teorema de Stokes. Para enunciar el teorema de Stokes solamente voy a definir lo que es una superficie orientable. ¿Qué es una superficie orientable? Aquella superficie que presenta dos caras. También otro dice, aquella superficie que tiene dos vectores normales. Cuando decimos dos caras se refiere a una cara interior y a la otra se refiere la cara exterior. Como cuando nos ponemos la chompa, ¿no? O el polo. Voltea por la cara externa, si no te vas a poner por el lado interno. El polo es una superficie orientable, tiene dos caras. Los vectores normales, igual, presentan dos vectores normales, según sea a lo que esté encerrando la región. La idea es que son opuestos, ¿no? Uno y el otro es el opuesto. ¿Sí? Opuesto. ¿Ok? Y nada más. Y sí, pues casi todas las superficies son orientables, por no decir todas, porque hay una excepción. Una pelota es orientable. La superficie, una esfera, es orientable porque tiene dos caras. La cara externa y internamente también tiene una superficie. Será por eso que estamos, cada vez que decimos tras el vector normal hay dos formas. Una que es el exterior a lo que está encerrando y otra su opuesto, hacia el lado interno. Entonces, esta es una superficie orientable. Una hoja de papel es una superficie orientable. Tiene dos caras. Y su opuesto.
Bueno, no le voy a poner nada, sí, solamente señalarlo, ¿ya? Ya, así. Entonces, las superficies orientables son, digamos, casi todas, pero hay una excepción llamada la cinta de Möbius. La cinta, esta cinta no es orientable. Es utilizado por la arquitectura, por los arquitectos, para diseños curiosos, puentes, sillas, adornos para parques, etc. Teniendo una cinta, un rectángulo, es el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Si tú, bueno, pegas B con C, A con D, generas pues una pulserita, ¿no? Generas la pulserita, pero si esto de acá le haces un quiebre, tuerces y pegas, en este caso, A con C, B con D, generas la superficie de Möbius. ¿Ok? Ya. ¿Cómo es? Todo especial ahí, su gráfico. Solo tienes que tomar A y B y pégalo con D. A, pégalo con C y te sale eso. ¿Ya? Es hora que te estoy compartiendo toda mi pantalla, así que debe estar viendo. Aquí vas a colocar cinta de Möbius. Esta es la cinta, ¿ya? Como esta, con una sola cara. Esta cinta solo lleva una cara. Y así lo vas a hacer. Una cintita, pegas una pulserita, pero si lo haces al revés, lo tuerces, te va a salir eso. Entonces, cuando camines o tomes un lapicero y empieces a pintarlo, sin levantar el lapicero, vas a llegar al mismo punto, lo abres y has pintado las dos caras. ¿Cómo has podido pintar las dos caras a la vez si no has levantado el lápiz? Es porque solamente tiene una cara. ¿Sí? Bueno, esa es la excepción conocida, no se da más. Gracias a esta superficie orientable se define lo que es el teorema, bueno, se enuncia el teorema de Stokes. Teorema de Stokes. El teorema de Stokes dice, sea omega, omega ya no, sea S una superficie orientable. Trabajamos con superficies orientables, ¿ya? Con borde. Y C es la frontera de S, llamado borde. Un campo vectorial
F con rotacional continuo. Ahora exigimos su rotacional continuo. Con rotacional continuo en la superficie. Entonces, el flujo no es del F. El flujo del rotacional del campo diferencial de superficie en la superficie es la integral de línea en la curva C, es frontera de S, del campo diferencial de R. Trabajo realizado. El trabajo realizado por este campo vectorial en esta curva, y va a ser siempre una curva cerrada, siempre cerrada, curva cerrada, es la integral o es el flujo del rotacional de este campo vectorial. ¿Okay? Ahora, S y C se relacionan por el sentido. Voy a tomar una superficie con contorno. La superficie en este caso debe tener contorno. ¿Estamos de acuerdo? Superficie con contorno. Tengo una superficie y tiene frontera la superficie, tiene un borde, y el borde es esta curvita. Tiene que ser una superficie abierta, no puede ser cerrada como una esfera. La esfera no tiene borde. Esto no es borde, este es su diámetro. ¿Okay? Esto de acá no es borde. Eso es lo que ves así desde el punto de vista del z positivo. ¿Okay? Borde, por donde guardas las cosas. Tiene hoyo. ¿Ya? Ahora, el sentido de la superficie, C tiene que tener sentido, porque es una integral de línea. La superficie también. Entonces aquí utilizamos la regla de la mano derecha. De tal manera que los dedos, los 4 dedos, sigan el sentido de la curva y el pulgar señale el vector normal. Ahorita les voy a mostrar. Por ahora lo voy a indicar así. En este momento el sentido debe ser así. Y el vector normal en este punto debe ser saliente. En este punto y en este punto también saliente. Fíjate que estoy colocando en puntos de la curva para que notes. Yo analizo en puntos de la curva. Entonces, si veo que en los puntos de la curva, cuando sigo este sentido, el vector normal es saliente, no, estoy mal. Ahí lo hice mal. No, no está bien. Un ratito.
Estoy bien. Está bien, está bien, está bien. Y está 100% bien, ¿ya? Está bien. Entonces, al ver este sentido que sale, yo digo, para esta superficie su vector normal es saliente. Así, ¿ya? Entonces, eh, para este caso hay una notita. El vector normal y el sentido de la curva se rigen por la regla de la mano derecha. Sentido de n y c se rigen por la regla de la mano derecha. Explico ahora, ¿ya? Creo que presta atención, presta atención, porque ya no hay repetición aquí, ¿eh? Voy a pasar una hojita. Y vamos a hacer las pruebas. ¿Ya? Tú me ves, yo te veo, no te veo a ti, pero tú me ves. Pero creo que está esto difuminado. Ya, voy a acomodar las cosas. ¿No? Sí se ve claro, ¿no? No hay sombra, ¿ya? Sí se ve bien, ¿no? La idea es que no se vea difuminado y puedas apreciar bien las cosas, ¿ya? Mira, voy a hacer ejemplos y no hay repetición, jóvenes, ¿ah? Entonces no se puede repetir a cada rato. ¿Listo? Ya, presta atención. Mira esto, el pato. ¿Ves clarito, cierto? El pato. Mira, dime que sí. ¿Lo ves o no? Sí, profesora. Ya está. Ok. Es una superficie, jóvenes. Una superficie. ¿Estamos de acuerdo? Sí se ve completo, no está difuminada la imagen, ¿no? Me he fijado que creo que no está. Sí se ve bien. Ya. Observa esto. Vamos a darle sentido al vector normal. ¿Ya? Mira. Mano derecha. Jóvenes, si tú puedes agarrar un papel, mejor todavía. Un pad, lo que sea, juntos, ¿ok? Yo tengo que darle sentido normal a la superficie. Mi dato puede ser así. Tengo mi vector normal a mi superficie y yo le voy a hacer así, saliente. ¿Ok? La puntita de mi lápiz sale del plano. ¿Estamos de acuerdo? Sale. En todo el plano su vector normal es saliente. Ese saliente debo expresarlo con el pulgar. Y estos deditos, los 4, siguen el sentido de la curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago? ¿Así? ¿De palma? No. ¿Ok? ¿Dónde está el borde de esta superficie? Aquí. El borde es este. ¿Ok? Ya. Entonces en el borde me acomodo con mis deditos, como que lo recibo. Así. Y observa que el pulgar empieza a acomodarse, saliendo. ¿Estás viendo? Sale. Y sigue los dedos. Bordéalo. Mira cómo el pulgar sale, porque tú querías así. Este es el sentido que sigue la curva, porque el pulgar está saliendo. Yo no me puedo acomodar en un punto cualquiera de la superficie, pero sé que el vector normal debe ser saliente. ¿Ok? Entonces, deditos afuera, pulgar saliente. Ubico mi mano como que recibo a la superficie, su borde. Me interesa su borde. ¿Qué pasa si el dato es al revés? Ya no es dato el vector normal. Ahora yo tengo que ponerle el sentido. Mi dato es el sentido de la curva. Y yo les digo, el sentido de esta curva es así. Así. Observa que el vector normal se acomoda solo, pulgar, saliente. Y esa es una superficie plana. Pasemos a una superficie que tenga la forma cilíndrica. ¿Estás viendo este vasito?
¿Ya? Como ves, el pad, este plano, no contiene volumen. No tiene volumen, no encierra nada. Pero es una superficie orientable. Tiene dos caras. Tiene dos vectores normales. Hay un borde. ¿Ok? ¿Ya? Esto es una superficie orientable, abierta, tipo un paraboloide. Superficie cilíndrica o forma paraboloide y un planito su base, disco. Pero tiene borde. Esto. Ese es su borde. Su borde. ¿Ok? Esto no es borde. Su borde. Si esto hubiera sido cerrado, no tendría borde. Necesito que tenga borde para que tenga curva. Ahora vamos a darle sentido a ella. Ya. Mi dato puede ser esto. Todo esto es una superficie. Todo es una superficie. Solo que es una superficie que se compone de dos porciones de superficie. Un plano y una parte de un paraboloide. La unión de estas superficies hace toda una superficie que tiene un borde. El dato puede venir aquí. Normal exterior. Sale de mi superficie. No digas sale del plano. No, no. Sale de la superficie. Yo te di el dato aquí. El vector normal sale de la superficie. Si coloco aquí el vector normal, sale de la superficie. Sale. Y punto. Tu tarea es darle sentido a la curva. ¿Cuál es el sentido de esa curva? La curva está aquí. El borde está aquí. Entonces, trata de alguna manera recibir al borde. Porque tus deditos son los, no pongas así como palma. Esto no importa. Importa el borde. Entonces tú pones tu manito, tus deditos, así, lo recibes al recipiente como que estuvieras ahí. Y asegúrate que el pulgar esté saliendo de un punto del borde al menos. Mira, sale. Entonces ahí sigue el sentido. Y sale en todo momento el pulgar. Este es el sentido de la curva. Ya le diste sentido. Y el dato te lo dieron aquí, saliente. ¿Okay? A ver ahora. Ahora, ¿ves bien? Y está muy abajo el recipiente. Esto, ahora, a esa altura. Ya, a esta altura, ¿ok? Ya no voy a bajar la mano. La superficie es ella. El dato es este, vector normal. Saliente. Mira dónde me han dado la información. No por acá, sino por acá. Lejos de mi curva. Pero al menos sé que el vector normal está saliendo. ¿Ok? Entonces, tú ubícate en la curva y recibe al recipiente así. Así. Trata de que con tus manos recibas el borde. No así, así no, sino así. Recíbelo. ¿Ok? Y observa que el pulgar está saliendo. Y sigue moviendo los deditos y ya tienes el sentido. Así. Si el vector normal era para adentro, hacia adentro, señalaba hacia adentro, así. Vector normal, para este plano superior. Pues yo ya digo que el vector normal de esta superficie es hacia adentro. ¿Cómo sería el sentido de esa curva del borde? Si hago así, el pulgar sale. Yo quiero que sea el pulgar hacia adentro. Invierto, ¿cierto? Ya no sería así. ¿Cómo sería ahora? Lo recibiría así. Mira, los dedos y el pulgar hacia adentro. Cambia el sentido. ¿Ok? ¿Lo ves?
Tienes que practicarlo. Vamos a dibujarlo. A ver qué tal sale con los dibujos. ¿Ya? Recuerda, la idea es siempre ubícate en la curva, no importa en otro lado. Ya, vamos a ver qué tal sale con la práctica. Yo voy a hacer algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, te voy a dar una caja con una tapa abierta. Es un cubito, un paralelepípedo, una caja. ¿Ya? Entonces este va a ser un ejemplo. ¿Ya? La situación es la siguiente. Tengo una caja, fíjate así, una caja, y mi caja tiene una tapa. Y su tapa de la caja está dado por que la voy a resaltar. Ahí está el hoyo por donde voy a guardar las cosas. He resaltado el borde. Le llamo C, el borde. ¿Ya? La superficie de la caja consta de varias superficies. La tapa superior, una superficie, la inferior, otra superficie, esta de acá, superficie, la de atrás, superficie, la del fondo, superficie. Tengo una superficie que es frontera de omega. Omega es la región volumen encerrado. Quitándole la tapa que está aquí. Por eso hay un hoyo. Ese hoyo ha generado un borde. Ese borde es justamente la frontera de la superficie. C es la frontera de la superficie. Ya. Ahora, dato. Voy a darles dato. Para este ejercicio, dato, voy a darte el vector, el sentido de la curva. ¿Ya? Y yo digo que el sentido de la curva es así. Ese es el dato. Conociendo tú el sentido de la curva, me vas a decir cómo es el vector normal para la superficie S. Quiero escuchar saliente o hacia adentro el vector normal a la superficie. Usa la regla de la mano derecha. Con el pulgar sigue los deditos, los 4 dedos, sigue los 4 dedos el sentido. Ubícate en una de las caras. No tienes que trabajar en todo, solamente una partecita donde te sea más cómodo. El vector normal, ¿hacia adentro o hacia afuera? Saliente, correcto. El vector normal es saliente. Solo tienes que ubicarte en la mejor parte, vamos a decir así, mejor zona. Me ubicaría yo aquí, en un punto del borde, siempre en un punto del borde. Tus deditos, 4 deditos, están siguiendo el sentido. Y el pulgar va a salir así, ¿cierto? Y ahí trazas el vector normal. Ya voy a ponerlo así. Saliente. Y listo, esa es toda la información que necesitas.
porque eso lo replicas en todas las superficies. ¿Cuál superficies? En esta superficie, en esta otra, en esta cara del fondo. El vector normal va a ser saliente, algo así como que se propaga la voz. Para todos va a ser saliente en general. Y eso es lo que vas a usar como para tus cálculos. ¿Ok? ¿Ya? Voy a darles otro ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo. Ahora voy a tener un conito. Vamos a tener un conito. La superficie de este cono. Un conito de helado. Un cono de helado tiene cascarón, ¿cierto? Esa galletita. Y acá hay un borde. Si estuviera cerrado no habría helado dentro, ¿cierto? Tiene que haber un borde. Y el borde es justamente este de acá. Lo voy a exagerar. Ahí está su borde. Una superficie con borde. Sí. Ahora el dato es al revés, el vector normal. Yo les voy a decir que el vector normal en esta superficie, como es orientable, tiene dos vectores normales. Una hacia adentro y una hacia el exterior. Para este ejercicio yo voy a decir que su vector normal es hacia adentro. Y me ubico en un punto cualquiera de la superficie. Y les digo que el dato, su vector normal es hacia adentro. ¿Lo dibujo así? Pregunta, ¿cuál es el sentido de la curva? El vector normal es entrante a la superficie, hacia adentro, ¿ya? ¿Cómo sería el sentido de la curva? Ya, quizá, ¿qué les parece que yo le voy a poner así nombrecitos? Este punto es el punto A, este punto es el punto B, el punto C y el de acá es el punto D. Tú dime solamente un sentido. ABC o CBA. Sí. ¿Es en ABC o CBA? ABC me dice. Vamos a chequear. ¿Ok? ¿Cómo hago para ubicar el vector? Si el vector normal, el dato fue por la superficie, no aquí. Tú traslada el dato, recuerda que tu dato en este momento es el vector normal, el sentido de n. Sentido de n, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que tú vas a hacer es trasladar a un punto en la superficie, por acá. Si dice que si este punto es parte de la superficie del cono, entonces en este punto el vector normal, ¿cómo es? Hacia adentro. Ese es dato. Tú solamente lo has trasladado a un punto donde quieres analizar. Y listo. Ahora usa la regla de la mano derecha, el pulgar. Señala ella y efectivamente, ¿cierto? Tú trata de recibir el recipiente en tus manitos, ¿no? Tu palma, la palma de la mano debe recibir al recipiente. Si quieres, pones el cono aquí encima, voltéalo, y tu palma de la mano como que está recibiendo a partir del borde a la superficie. ¿Ok? Estás observando que el vector normal está hacia adentro. ¿Cómo sería? Ya, primero voy a terminar con este ejemplo, creo que lo volteé. Voy a ver con este ejemplo. Igual es ahí, ¿eh? Pero está correcto. Es ABC. Sigue el sentido de ABC. La curva C sigue el sentido ABC.
Si este fuera el dibujo, si este fuera el dibujo, ¿cómo sería el sentido para este caso? Este de acá. En cualquier punto es ingresante el vector normal dato. ¿Ya? Antihorario me dices. Ok. Sí. O sea, sería este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Así. No le des la espalda a la curva con la mano. Bien. Ya, eso sería, jóvenes. Y lo demás es practicar. Vamos, hay que resolver problemas. Vamos a resolver aquel problema que se... La pregunta 3. ¿Ya? Pregunta 3. Ejemplo 3 de la práctica dirigida. Dice, ejemplo. Sea omega está en R3. Es una región limitada del primer octante, dice. Limitada. Primer octante, limitada del primer octante. Octante, ok, por las superficies, tengo la superficie z igual, x cuadrado, 2x, cuadrado, 0, y la superficie S es la frontera de omega, es la frontera de omega, sin considerar la superficie z igual a 0 y C es borde de S, hallar integral en C del campo es e a la x cuadrado más 3i menos z e a la y cuadrado menos 3i menos 2x menos 2z. Y la última es e a la z cuadrado, e a la z seno z menos 3x menos 2 veces i. Ya.
Esto es para sospechar que debería ser rotacional. ¿Por qué sospechar? Porque es un problema de integral de línea. Yo puedo parametrizar la curva. Es un campo vectorial en R3. Tendría que ver si es conservativo. Tal vez lo sea. No lo sé. O sea, ahora se puede sospechar muchas cosas. ¿Ok? Vamos a ver si es conservativo. Tal vez lo es. Y estoy yendo por otro camino. Calculemos su, sus derivadas parciales, ¿ok? El campo F es la forma PQR. Entonces, ¿me ayudan? ¿Cuánto es P respecto de I? P respecto de I. Deriva P respecto de I, sale 3, ¿ok? Derivamos P respecto de Z, menos 1. ¿Cuánto sería Q respecto de X? Q respecto de X, menos 2. ¿Cuánto es Q respecto de Z? Q respecto de Z, menos 2. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿cuánto es R respecto de X? Menos 3. R respecto de Y, menos 2. Ahora voy a ver si es conservativo. Tan solo con P con Q. 3 con menos 2 son distintos, esto ya no es conservativo. Así que si yo quisiera aplicar ese tema, porque es un integral de línea, entonces mi respuesta es directa. F no es conservativo. ¿Listo? No lo es. Entonces yo diré, con la teoría que tenía, y no había más, solo quedaba parametrizar la curva. Había que dibujar la superficie, ver los contornos y parametrizar. No hay otra. Pero ahora está Stokes, y Stokes me relaciona integrales de línea. Pero para eso yo tengo que ver el gráfico. ¿Qué forma tiene ese gráfico? Vamos a graficar por esta parte. Entonces, graficaremos este plano. ¿Ya? Graficamos ese plano. Esto es, y como dice el primer octante, todo aquí nada más. ¿Ya? El plano se eleva, ¿cierto? Si y vale 0, x vale 6. Si x vale 0, y vale 4. El plano se eleva ilimitadamente. ¿Ok? Ya está. ¿Qué pasó? Z0, el plano lo cierra, este triángulo es cerrado por ella. Nos falta esta superficie, z igual a x cuadrado y z igual y cuadrado. Son cilindros. Z igual a x cuadrado por acá y eleva el cilindro, ¿no? O sea, eso lo hemos bosquejado, me parece. De acaso, x y z. Tendría la forma z igual a x cuadrado, primer octante, es un cilindro, línea y cilindro. Todo esto de acá. Análogamente, el otro, que sería z igual a cuadrado. Algo así, ¿ok? Pero es un cilindro, x todos los reales. Se eleva y cierran, cilindro. Pero ellas dos se cortan en el primer octante. Hay un corte entre ellas, ¿ok? Entonces, por acá deben cortarse. Ilimitadamente, pero me interesa solamente sobre este triángulo. Entonces voy a tomar un punto en el triángulo, ¿ya? Y ahí me van a ayudar ustedes. Va a ser necesariamente en el punto medio, pero más o menos así, y sale uno de ellos, por ejemplo, este al cortarse queda truncado, y el otro también queda truncado, así. Ahí tengo las superficies, ¿ya? Tengo las superficies.
De acá. Ya, espera. Mm. Ya, esta de acá corresponde a la superficie z igual a x cuadrado, ¿no? Z igual a x cuadrado. Pero déjame ponerla un poquito más agradable. ¿Ya? Y vamos a algo así. ¿Ya? Note. Entonces, hay una parte de esta superficie que está por acá y hay otra parte de la superficie que está por acá. Y estoy haciendo la separación de esas dos superficies. ¿Ya? Entonces, esta porción de aquí corresponde al z igual a x cuadrado. Le voy a llamar S1, esta de acá S2, S1 es z igual a x cuadrado. La superficie S2 corresponde a la superficie z igual a cuadrado. ¿Ya? Así mejor. ¿Listo? Hay una superficie del plano, que es esta de acá, el tipo triángulo, pero así con esta curvita, que corresponde al plano que esté acá, ¿no? El plano de acá. Hay una superficie C3. Voy a poner una vertical, plano, así, vertical. Ella es la superficie C3. Es 2x más 3y igual 12. ¿Ah? ¿Qué pasó? Había otra superficie que es el plano z igual a 0, pero el enunciado lo dice. S es la frontera de omega. Y no consideres la superficie Z0. O sea, hay un hoyo acá, en el triángulo. Hay una tapa, ¿cierto? La exageramos, la tapita. ¿Ok? Vamos a ver ahí. Y nosotros queremos en ese, bueno, ese es el contorno, lo que nos están diciendo, que hagamos la integral. Ahí no más queda. ¿No? Esto. Y nosotros queremos calcular la integral en la curva C de f punto de D. Parametrizar esto no es difícil. Un segmento se parametriza. El otro segmento también se parametriza. Esta otra también. El problema es la integral. Quizás salga rápido. No lo he intentado. Lo podrías intentar, pero queremos aplicar Stokes. ¿Por qué puedo aplicar Stokes? Porque se trata de una superficie abierta. La superficie S, conformada por la superficie C1, unión la superficie C2, unión la superficie S3, es literalmente abierta. No encierra un volumen, porque tiene un hoyo, que es la curva C sub de ese hoyo. Entonces, por el teorema de Stokes, este campo vectorial que me dan es exponencial, polinómica, trigonométrica, seno, coseno, son funciones continuas en R3. Sus derivadas parciales van a ser continuas también. No va a haber hoyos aquí. Puedo aplicar el teorema de Stokes. Y Stokes se aplica cuando C es frontera de alguna superficie. Stokes. Y alguien dirá, mucho trabajo. Porque Stokes dice el rotacional, el flujo del rotacional del campo.
en esa superficie. Pero una cosita, jóvenes. Lo bonito de trabajar con stocks es que tú puedes elegir la superficie. Yo te doy esta curva. Una curva, y te me disculpa. Ejemplo, voy a agregar uno más acá. Te doy esta curva. Te doy un campo vectorial y te digo, te doy la curva, caramba. Curva, ahí está, curva. ¿Listo? Ya. Entonces, te voy a pedir que calcules la integral de línea en esta curva cerrada que estás viendo para cierto campo vectorial. Y tú dices, yo quiero elegir una superficie, quiero resolver, es una curva cerrada, el campo no es conservativo, quiero resolverlo por Stokes. Stokes se relaciona un integral de línea con un flujo, problema de flujo, que es un integral de superficie. Tú tienes la libertad de elegir la superficie para el cual C va a ser su frontera. Claro. Entonces alguien dirá, yo quiero trabajar con una esfera. Puedo trabajar con una esfera, construyo mi superficie, ya no es una esfera, parece una esfera, pero no lo es. Ahí está mejor. Una esfera. Parte de una porción de casco esférico donde su frontera es la curva C. ¿Está bien? Está bien. Otro jovencito dice, yo puedo elegir un cono, yo quiero trabajar con conos y quiero hacerlo difícil. Quiero trabajar con un cono todavía así. Es una superficie cónica, cuyo borde es esta curva. ¿Estaría mal? No está mal. Tú quieres trabajar con esa superficie. Porque su borde de esta superficie sigue siendo la misma curva. Y alguien dice, mire, yo quiero la respuesta ya. Y voy a trabajar con la superficie del disco que contiene esta curva. ¿Está mal? No está mal, porque es una porción de superficie cuyo borde para ti es la curva. O sea, una curva puede ser borde de infinitas superficies. ¿Quién ha dicho que este borde solo tiene que ser de este cono? Puede ser borde de un plano que está aquí. Esta curva que está aquí en este momento es borde de esta caja que está compleja. Pero ¿por qué tiene que ser solo su borde de esa superficie? ¿Y por qué no podría considerar el borde de este rectángulo, de este cuadrado? Finalmente, eso no una superficie. ¿Cierto? Ese es lo bonito de usar stocks. Tú tienes la libertad, dado una curva, tú eliges la superficie. ¿Por qué vamos a complicarnos el trabajo de trabajar con la superficie S1 y S2 y todavía el plano? Porque efectivamente esta curva es borde de esas tres. Pero hagámoslo más fácil. Es borde también de esa placa triangular. ¿Cierto? Acá hay un triángulo. Y es una superficie. Le voy a llamar la superficie C4. Sigue funcionando. Entonces, en vez de elegir ese, yo cambio mi superficie. Sigo trabajando de aquí hacia acá. Pero ahora elijo la superficie C4. Es su borde, el rotacional del campo, N diferencial de superficie. Es más fácil. Ya no voy a trabajar con ellas, solo con S4. Calculemos el rotacional rápidamente. ¿Cómo se calculaba el rotacional de un campo vectorial? Es una formulita, ¿cierto? Ratón. Q de X, P de Y. Y hemos calculado. Vamos a reemplazar qué nos sale el rotacional. R de I, en nuestro cálculo ha salido menos 2. Q de Z, menos 2, menos 2. P de Z, menos 1.
Vamos a restar R de X más 3. U de X menos 2. Vamos a restar P de Y menos 3. Entonces, el rotacional está saliendo 0, 2, menos 5. A ver si es cierto. 0 más 2 menos 5. El campo y el rotacional continuos. En Rn todavía, en R3, continuos. No hay problema con ello. Entonces vamos a resolver nuestro problema de integral de línea. Habíamos usado Stokes y como nos daba la libertad de elegir la superficie que queramos, hemos elegido la superficie C4. El rotacional es un número bonito. El normal a la superficie, estoy trabajando con la superficie C4. S4 su ecuación es Z igual a 0. Su vector normal para esto será entrante. ¿Cuál es el sentido de la curva? No me daba, no está dado en el dato, no dice. Ya, vamos a darle un sentido como dato, ¿ya? En sentido que C sea borde de C, sentido antihorario. Vamos a ponerle así, ¿ya? Para resolverlo. Tiene que ser dato uno de ellos, ¿ya? Si C sigue el sentido antihorario, se supone que viste el eje positivo, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo sería? Antihorario. De X ahí, ¿estamos? En el dibujito sería así. Ya, así. Ese es el sentido antihorario visto del Z positivo. Yo le estoy agregando la condición. Faltó eso. ¿Ya? Con esta información, jóvenes, ¿cómo debería ser el vector normal que yo tengo que utilizar aquí? ¿Sí? Tú tienes que utilizar un vector normal. Tú ya estás trabajando con una región de un triangulito. ¿Ok? Entonces, X y Z para ti solamente sería la superficie que estás viendo por acá. Ella se llama la superficie S4. El sentido de la curva, usa Stokes por favor, la regla de la mano derecha y dime, ¿es Z positivo o Z negativo según Stokes? Si ese es el sentido de la curva que te da. ¿Cómo sería el vector normal de esta superficie? No, entrante, saliente, no, dime hacia arriba, ya estás mirando esto. Tú ya te olvidas de la superficie. Dime hacia el Z positivo o Z negativo. Hacia arriba, es correcto. Así, ¿ya? Ya olvídate de las otras. Estamos con ella, centrados en el vector normal. Porque sigues la regla de la mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Y como estoy trabajando con una superficie que es S4, Z igual a 0, el vector normal tendría que ser 0, 0, 1. Diferencial de superficie en la superficie S4. Y esto es la integral doble del menos 5 diferencial de superficie en la superficie C4. Bien, eso de ahí es menos 5 veces el área de la superficie C4, ¿cierto? Porque la integral doble del DDS en una superficie es el área de una superficie C4. ¿Por qué lo expreso así? Porque es un triángulo y es fácil de calcular el área, no vas a estar integrando allí, es una cosa muy pequeñita, ¿ok? Ya estás aplicando la teoría de Stokes y eso ya está bastante en el curso. Sería 6 y 4 las longitudes, un triángulo rectángulo y tú sabes cuál es su área. La respuesta es menos 5. 4 por 6, 4 por 6 sobre 2. Respuesta. Solo hemos aplicado el teorema de Stokes para resolver el problema. ¿Ok? Así de sencillo.
un problema de integral de línea. Imagínate, ahora tú eliges, si quieres resolverlo por Stokes, tú eliges la superficie, de tal manera que C sea su frontera. No tuve que trabajar con las demás, la otra solamente sirvió para graficar, tomarse el tiempo y nada más. ¿Ok? Fácil, jóvenes. ¿Ok? Muy bien. Pero hay que practicarlo. La evaluación de hoy, permítanme un ratito grabarlo. Ya.